cómo producir una película independiente que gane premios en festivales internacionales, que se venda para streaming en tu país y en otros 27 más. Soy Eduardo Martínez Clorio, o Chichas, como me conoce la banda, y soy director y co-creador de Deseo. En los videos anteriores les conté sobre la idea, el desarrollo del guión, la consolidación financiera y nos quedamos justo en el arranque de la producción. El guión estaba listo, la consolidación de recursos tan lista como se podía, así que era momento de producir la película. Como esta tiene cientos de variables que interactúan todo el tiempo, mientras mejor preparada esté la película en el escritorio, menor el riesgo de que una de esas variables lastimen gravemente el resultado final. Como ya les había dicho, este era mi primer largometraje e iba de por medio mi dinero y, más importante aún, el de mis socios, familia y amigos, además del esfuerzo y la fe de todo un crew que le estaban apostando a Deseo. Así que, naturalmente, me estaba cagando de miedo. El trabajo del director es darle curso y rumbo a la creatividad de todos los demás departamentos, bajo las condiciones de tiempo y recursos que la producción permitan para contar la historia. Es decir, la chamba es básicamente tomar decisiones todo el tiempo. Por eso, uno de los principios sobre los que me regí fue, en tono de broma, pinche pero parejo. Por supuesto, nadie quiere que su trabajo luzca pinche, y a lo que me refería era que la película fuera lo más pareja posible tanto en tono, ritmo, actuaciones, efectos visuales, música y look. Y creo que lo logramos en el 95% de la película. Pero hay un 5% que es superior al resto, y me refiero a la primera secuencia. La razón, el tiempo. El recurso más valioso en un rodaje y, como tal, el más caro. La primera secuencia dura 2 minutos y representa 2 páginas del guión. En la mayoría de las producciones una página equivale más o menos a 1 minuto en pantalla en promedio. Para grabar esos 2 minutos usamos un día de 14 horas de llamado. Y como ya les había explicado, eso fue 3 meses antes de comenzar el rodaje principal. En esas 14 horas iluminamos, decoramos, ensayamos y grabamos lo que ocurre durante esa primera secuencia. El resto de la película, es decir, los otros 84 minutos, los grabamos en 23 días con llamados más cortos de 12 horas por día. Es decir, grabábamos unos 3.5 minutos al día o 3,5 páginas. Por supuesto, esto es en promedio. Había días donde grabábamos más páginas y algunos en donde grabábamos menos. Pero, en general, no estábamos en el promedio de 2 páginas por día. Para que toda la película tuviera la misma factura de producción, hubiéramos requerido 42 días de grabación en lugar de 23. Además de que en la primera secuencia, el presupuesto que tenía el departamento de arte era en promedio mucho mayor al que tuvo en el resto de la película. Así que es fundamental que antes de empezar el rodaje tengan muy claras las escenas, las tomas y los momentos prioritarios de la película para que en conjunto con su equipo busquen las mejores soluciones y las analicen y prueben antes de salir a grabar. En Deseo teníamos, además de los actores, 2 integrantes fundamentales en la historia que salen a cuadro: el juego y el monstruo. Teníamos muy claro que para que la audiencia se metiera a la película, esos 2 elementos tenían que funcionar, tenían que ser creíbles. Así que les dedicamos una buena parte de nuestros limitados recursos. El diseño de la criatura y su caracterización fueron obra de Alfredo Holguín Sánchez, me conocen en el medio como Freddy. Y Jimmy McFly López. Bueno, mi nombre es Jaime López Nieto. Todo el mundo me conoce como Jimmy McFly en el mundo. La idea era hacer un monstruo antropomórfico con rasgos insectoides y, por supuesto, con una clara influencia de las criaturas de Guillermo del Toro. Para encarnar al personaje necesitábamos un actor muy delgado y alto. Realizamos casting y escogimos a la fantástica Dana Carvela. Y aquí déjenme darles un ejemplo de por qué es tan importante la preproducción. Una vez que el diseño del monstruo fue aprobado, comenzó la etapa de producción del traje de la criatura. Idealmente, debimos haberla tenido lista semanas antes del rodaje, porque ni Dana ni yo habíamos trabajado con algo así. El traje básicamente constaba de 4 piezas. Una de cuerpo completo, del cuello a los tobillos, otras 2 para la cabeza, una para la parte superior y una para la parte inferior, y la última eran los pies. Y ahorita les cuento qué pedote fueron los pies. Originalmente en mi cabeza la interacción de la criatura con sus víctimas tenía que ser como en películas como Depredador o en Alien, pero pues no se podía. El traje estuvo listo un día antes de comenzar la grabación de la criatura. Nos fuimos a Tasco antes de haberlo visto en operación. Grave error. Al ser una sola pieza de látex, por un lado era muy tardado poder colocársela. Por otro lado, provocaba que Dana sudara muchísimo porque su piel no podía respirar. Al sudar en grandes cantidades,
se deshidrataba. Al deshidratarse, necesitaba tomar muchos líquidos, pero para orinar tenía que quitarse el traje y era todo un reo. Además, una vez que se ponía la máscara, Dana no podía cerrar la boca por completo, lo que provocaba que se le secara con facilidad y fuera más complicado tomar líquidos. Por si esto no fuera poco, el diseño sin ojos de nuestro amado monstruo no permitía ver casi nada a Dana en el set, y al tener cubierta toda la cabeza tampoco podía escuchar bien, así que su movilidad era muy limitada, no podíamos hacer muchas tomas, y corregir en el set era todo un pedo. Ah, sí, y les iba a contar sobre los pies de la criatura. El primer día que grabaríamos a Dana en traje era la secuencia en casa del papá de Charlie, cuando se le aparece y le provoca un infarto. Estaba programado para grabarse después del corte a comer, así que en ese descanso me presentaron por primera vez los pies de la criatura. En mi cabeza los pies tenían que haber sido algo como esto, y terminaron siendo más bien algo como esto. Así que tuvimos que esconder los pies para siempre. Y además tuve que ajustar todo el plan de cómo grabaríamos a la criatura. Y finalmente opté por esconderla en sombras o fuera de foco o usar solo su sombra para ir acrecentando la expectativa sobre cómo se vería al final de la película. Porque obviamente hay que mostrar al monstruo al final de la película. Y después de todo creo que fue una decisión afortunada. En el caso del juego, la preproducción fue completamente distinta. El tablero tenía que tener todo el appeal de un juego ochentero, además de sentirse real, familiar, como si fuera posible por ahí que alguna vez hubieras visto el juego o la caja o que igual hubieras jugado. Así que trabajamos primero sobre el diseño y las características que tenía que cumplir para contar la historia. Una pantalla al centro en donde aparecieran los deseos, 3 botones para indicar si un deseo estaba en curso y si se cumplía o no, además de la estrella de 5 picos con un color para cada uno de los personajes. Y nuestro boceto se veía más o menos así. Contactamos a una empresa en Querétaro para construir el juego con base en nuestro bosquejo y necesidades. El juego estaba conectado a una consola que controlaba las luces del tablero de forma individual y tenía un chip de serie navideña para cambiar las velocidades. Lucía Díez Marina, nuestra extraordinaria directora de arte, diseñó las estampas para decorarlo, la caja y el instructivo, además de encargarse ella o alguien de su equipo en la operación del juego durante la grabación. El grupo de cables que salían del tablero fueron removidos digitalmente por Arturo Benítez, quien hizo casi todos los efectos digitales, como por ejemplo la animación de la pantalla central. En total teníamos 5 copias del juego, 3 que necesitaban conectarse a la corriente eléctrica para trabajar y 2 portátiles preprogramadas para la escena en la que Jacobo huye con el juego en las manos. Los tótems del juego fueron diseños en 3D que compramos online y de los que imprimimos 2 de cada uno. Sin embargo, no aguantaron la rudeza de algunas interpretaciones, fits, y tuvimos que sacar copias con moldes de plástico. Uno de los errores que cometí y espero no volver a hacerlo fue no fomentar una comunicación más clara entre el departamento de dirección de arte, fotografía y diseño de vestuario. Aun cuando todos teníamos una idea clara de cómo queríamos que se viera la película, hubo muchos momentos en donde podíamos haber aprovechado mejor los colores propios de la decoración del set en combinación con los colores de la iluminación y los colores del vestuario. Es decir, cada departamento tenía su propia paleta de color, que seguía en general lo que nos habíamos imaginado para la película, pero que no necesariamente jugaba perfecto con la paleta de color de los otros departamentos en ciertas secuencias y momentos de la película. De nuevo, el ejemplo perfecto es la primera secuencia comparada con el resto. En esta escena, cada espacio y cada personaje tienen un color, y los 3 departamentos trabajaron en conjunto para lograrlo. Sin embargo, en el resto de la película, hay algunas partes donde la premura y las limitaciones de presupuesto nos obligaban a improvisar y a desatender estos detalles. Bueno, les había prometido que iba a contarles sobre los problemas graves de rodaje y cómo casi tuvimos que pararlo debido a una mega peda o una fiestota. Bueno, pues una de las cosas que ocurren cuando grabas fuera de tu ciudad es que todo el crew vive junto, en grupos, en hoteles, en casas o en departamentos rentados. Y conviven todos unas 14 horas al día entre traslados y trabajo y luego siguen conviviendo en sus habitaciones. Esto provoca que la gente forme vínculos muy chingones. La neta es que es una extraordinaria experiencia. Durante las 2 semanas en que grabamos solo de noche, los llamados eran de 7 de la noche a 7 de la mañana. Uno de esos domingos, tras haber terminado de grabar, organizamos una carne asada en una de las casas donde vivíamos.
La reunión empezó como a las 2 de la tarde y para las 12 de la noche la mayoría estábamos ya bien pedos. Y los dueños de la casa nos pidieron que ya le paráramos porque ellos tenían que trabajar el lunes temprano. Como muchos querían seguir la peda, decidieron seguírsela en uno de los hoteles de otra parte del crew. Ahí la fiesta siguió hasta que uno de los miembros del crew tenía muchas ganas de mear y mucha hueva para ir al baño. Así que decidió mear en la alberca del hotel, desde fuera de ella. Tras continuar el escándalo, fueron echados del lugar y un pequeño comité decidió seguírsela en la madrugada hasta el centro de Tasco, bebiendo en el kiosco de la plaza principal, en donde cerca de las 6 fueron interrumpidos por una patrulla. En esta, otro miembro del crew se subió para encender la sirena y tocar el claxon. ¿Se acuerdan que les dije que era muy importante que las productoras fueran súper chingonas en relaciones públicas? Bueno, pues si no hubiera sido por sus habilidades para contener el daño, nos hubieran quitado algunos de los hospedajes, además de que hubiéramos tenido que pagar multas y hubiéramos quedado en malos términos con el gobierno local, obligándonos a parar el rodaje. El manejo de una producción no es solamente saber grabar, es convivir, convencer y colaborar con decenas de personalidades, gustos, intereses y broncas. Pero también te da la oportunidad de conocerlas y con un poquito de suerte de formar amistades que duran años. Hasta aquí vamos a dejar la producción y para el siguiente video les voy a platicar sobre mi experiencia dirigiendo actores. Como siempre, muchas gracias por ver este video y si tienen dudas o comentarios háganlos llegar a través de YouTube, Facebook o de Vimeo y con todo gusto se los respondemos. Soy Eduardo Martínez Clorio, cuídense mucho.